Shalom, shalom. Ahora estamos mirando lo que es el converso y su estado. En el capítulo anterior, los videos anteriores, hemos visto lo que es el estado del converso cuando fallece, no hay dueños. Aquí vamos a ver el asunto un poquito más profundo. En el tour de Hoshen Mishpat 275, dije que cuando un converso muere sin ningún descendiente, subsecuentemente de su conversión, sus propiedades llegan a ser sin dueño y puede ser reclamado por cualquiera que lo ve primeramente. Además, hay un derecho especial normalmente concedido a dueños de propiedades que están al lado del dueño de tal propiedad, la cual no necesariamente aplica. Usualmente, las propiedades al lado se les es dado la primera opción de compra en su ubicación que rinde que esto sea más digno que, por ejemplo, los que no son sus vecinos. A una propiedad que ha sido vendida a otro partido, de un dueño de propiedad al lado, puede forzarlo o tratar de persuadirlo a que compre el terreno para él. Los comentaristas explican, sin embargo, que la ley aplica solamente a ventas y no a regalos. En cuanto a esto, el comprador siempre tiene el derecho de comprar la tierra donde quiera, sin un regalo. Sin embargo, alternativamente, si no es disponible usualmente. El Rambam está por ley el caso de que los regalos de la adquisición de una propiedad sin dueño en este punto. Aquí también, semejantemente, es similar a una propiedad sin dueño. Vea por favor el primer video, que puede ser adquirido. Y por lo tanto, el adquisidor no necesita lo que es la opción del primer dueño de la propiedad que sea vecino. Rosh pregunta si el que adquiere la propiedad del estado del converso tiene que pagar por su entierro desde su entrada. Él responde que debería hacerlo en caso que había un ganche a la propiedad. Por causa de esto, hallamos que no hay ningún ganche a la propiedad. Es evidente que un ganche no existente, según Roshi cita, que el hecho de que la viuda no se requiera a repagar, hacer el repago por el entierro de su muerto, el dinero que ella recibe por su ketubá, que de la ketubá ya lo habíamos visto, que son para lo que es el converso, son 1 libra de plata. Para lo que es Betulá virgen son 2 libras de plata. Esto indica que mientras que el gancho de la propiedad cubre lo que es el valor de la ketubá, no hay ganche para lo que es el costo funeral. El Bach rechaza este razonamiento, viendo que hay un ganche de una viuda o de un acreditador que toma presidencia de otras deudas que han sido pagadas y por lo tanto ese enganche se mantiene como parte total hacia el costo del entierro. Bach introduce este argumento, pero los rabinos instituyeron una regla que tiene el derecho de adquirir una propiedad sin dueño con el objeto de acuerdo de cerca de 6 pies para sí mismo, para que pueda entonces así mantenerse esa propiedad. El propósito de esta regla es para prevenir argumentos entre individuos que tienen lo que es el reclamo similar del difunto que adquiere, siendo que hay por lo menos 4 cúbitos de su cuerpo que se involucra en el costo del entierro. La expiración ocurre cuando el muerto, es decir, el difunto de la casa y todo su contenido son considerados como dentro de sus 6 pies. Aun si esto fuera posible, una persona difunta actualmente adquiere algo. Bach razona que el entierro es una obligación escritural que viene sobre toda la comunidad. Es decir, que la comunidad tiene que enterrarlo. Ambos Bach en este razonamiento también menciona que 6 pies previene lo que es argumentos. Y aquí previene lo que es el argumento entre aquellos que están tratando de cumplir una obligación
comunal de enterrar sus muertos. Y el converso tiene ese derecho de que es parte de Calal Israel y se le debe enterrar en comunidad de los muertos de Israel, que se llaman lo que es la vía de vida o jardín de vida. Y esto en sí rige por causa que los gastos funerales tienen que ser mantenidos primero y después poder de pagar los reclamos de la propiedad. Si las ganancias han sido tomadas, los recipientes tienen que contribuir apropiadamente hacia el entierro apropiado. Las autoridades más tarde dan apoyo al regimiento o la decisión legal de Bach. En el video anterior habíamos visto dos tipos de kinyan que puede ser usado para adquirir esta propiedad sin dueño de bienes raíces en lo que es simbólicamente llamado el hazaká, demostración de la posesión de la propiedad. En general, este mismo tipo de hazaká puede ser usado para finalizar la compra o el regalo que será usado para adquirir la propiedad sin dueño también. Hay un número de diferencias de aplicaciones sobre esto que lo veremos. Los tipos paradigmáticos del hazaká son los siguientes. En la lista de series de acciones incluye la cerradura de la reja, lo que es poner reja sobre la propiedad. Número 3, lo que es evitar que haya una brecha entre la reja y la propiedad. Hay otras formas válidas de hazakot, como por ejemplo desarrollar, hacer hueco en la propiedad para desarrollar y mejorar lo que es la tierra que tiene algo de significancia. Todo esto son métodos efectivos para la compra adquisitiva de la propiedad de alguien que es sin dueño. En este caso de la compra o regalo, sin embargo, el vendedor tiene que dar a alguien que es indicado la intención de soltar su título de dueño. Esto puede ser hecho por una forma verbal de instrucción al otro partido: ve y hazte un hazaká, es un ejemplo. O implícitamente: te vamos a entregar las llaves de la propiedad. En este caso, en la propiedad sin dueño se requiere que no sea obviamente, y tiene un factor muy importante. Otra diferencia entre el comprador y el que adquiere la propiedad sin dueño es que el comprador hace una acción singular de hazaká que es suficiente a adquirir cualquier número de campos o terrenos. Cada pieza de bienes raíz sobre la tierra está conectado con cada una de las virtudes compartidas en la fundación global. La intención es que el vendedor es, por lo tanto, suficiente, se une a varias piezas de la tierra con el acto de la hazaká, que es lo que lo adquiere a todos ellos. En este caso, el dueño sin propiedad, es decir, la propiedad sin dueño, y todo campo tiene que ser adquirido separadamente si no hay vendedor. Sin embargo, por causa que hay una razón de hacer actos separados de hazaká, cada pulgada de la propiedad, y por lo tanto la ley dice que aún un solo acto de hazaká, uno adquiere el campo entero, la cual el hazaká es hecho, pero no en sí el patio. La fuente de estas leyes se pueden hallar en Baba Batra, capítulo 54 al 56a, y por lo tanto hay un desacuerdo entre Rab y Shmuel concerniente a la adquisición de un campo sin dueño, que claramente da definición a lo que es su frontera, sus limitaciones. El Rab, sin embargo, dije que en tal caso la excavación de solamente una pala de tierra es suficiente de adquirir la tierra entera. Según Shmuel, sin embargo, tiene que insertar lo que es la pala de tierra para adquirir un pedazo particular, y en este caso Rab dije la normativa. El Talmud ahora entonces habla
discuta lo que es el campo que tiene fronteras definidas. Rashbam y el Balei HaTosafot interpreta este pasaje totalmente diferente. Según el Rashbam, él dice que uno tiene que en sí desarrollar el campo de una esquina hasta la horda y para atrás, que haya 2 filas suficientes para adquirir el campo entero. Según Tosafot, el pasaje no está hablando de solamente adquirir el campo entero, sino más bien pedazos del campo. El asunto, sin embargo, es adquirir tierra que se adquiere simplemente con una pala de tierra. Es decir, es decir, sacar una pala de tierra. La pregunta es en esta sección, en un estándar que sigue un tamaño particular. Casi todos los comentaristas apoyan la explicación del Tosefot. En Baba Batra 55a, los rabinos proponen el nombre del rabino Yohanan, que tenía 2 campos de un difunto converso que había sido separado por una frontera, una separación de reja, en la cual distinguía un lado al otro. El hazaká de uno de ellos no podía ser adquirido por el otro. El rabino Ashi y el rabino Rab estaban en desacuerdo, en la cual la reja o lo que era la separación era suficiente para separar los campos del terreno en cuanto a la ley de Pea. Pea es cuando las 4 esquinas tenían que dejarlo para que los pobres podían cosecharlo. Habían 5 categorías: pobres, conversos, las viudas, los huérfanos y generalmente los necesitados. De otra mano, hallamos en el Nimke Yosef, y hace esta nota, que habían marcadores de las barreras, de las fronteras substancial en cuanto a la Pea y la Tuma, la cual era como un río atravesaba en medio del terreno y definitivamente era lo suficiente para separar entre los campos que se estaba hablando para adquisición. En este asunto se hizo la pregunta: ¿no hay algún frontera entre el campo y cuánto es de la otra propiedad que se puede considerar como un campo entero, un terreno entero? El rabino Marinus respondió al rabino Rabbi Yohanan en lo siguiente: toda la tierra que se refiere al nombre del difunto tiene que ser conocido como el campo de tal y tal. El Rashbam entiende que también el asunto de la adquisición es sobre el estado del converso. Según el Rashbam, es importante señalar que la propiedad se refiere en lo singular, el campo de tal y tal, y por lo tanto no en lo plural de tales y tales. Es una forma común de referir en lo plural cuando se ve que está comprometido lo que es segmentos de terreno separado que no se puede adquirir por un solo hazaká. El Talmud usa la expresión territorios de tal y tal en vez del campo o terreno de tal y tal. El Rashbam explica que esta designación de la área en general para el difunto es para usar para irrigar de su hoyo lo que es su fuente de agua. El Rashbam entiende este pasaje claramente en conflicto con la decisión legal del acto de hazaká para un lote de tierra que adquiere como un pie para adelante, y denota las discrepancias y hace el comentario de que el rabino Yohanan en sí está de desacuerdo con el rabino Rabbi Shmuel. El Tosafot entonces argumenta que el rabino Yohanan estaban simplemente hablando acerca de las leyes de Pea y Tuma y no acerca de la adquisición de un pedazo de propiedad sin dueño. Rosh está de acuerdo con el Rashbam y ambos en este pasaje están tratando de adquirir tierra de la tierra que dejó atrás un converso difunto. Sin embargo, él hace una distinción entre estos 2 tipos de tierra. Rabbi Shmuel se está refiriendo a la tierra que es suficiente que cae agua, que llueve agua solamente, mientras que el rabino Yohanan se estaba refiriendo a un campo que fue irrigado con agua, con tal y tal. Irrigado es decir,
causando irrigarlo para campo. El campo entero que es irrigado viene de una sola fuente de agua y solo puede ser adquirido por un solo hazaká, y por lo tanto las barreras, lo que es las fronteras de tal tierra no son tan declaradas o definidas. Y aquí terminamos esta segunda parte del estado del converso en cuanto al terreno. Ahora en el próximo vamos a ver algo interesante. En el próximo video, adquirir un siervo. Hoy en día no hay esclavos, pero adquiriendo un esclavo o un siervo de un converso. Esto lo vamos a enfocar a lo que es Eved Kenani y Eved, que es traducido como un esclavo no judío, y un Eved Ivri, un esclavo hebreo. Esto lo vamos a ver porque hoy en día se usa mucho la expresión de esclavo como empleadores o empleados. Ten en mente cuando tocamos este capítulo o esta sección de lo que le pertenece al converso. Antes eran esclavos, eran propiedad, ahora son empleados. Vas a ver la conexión entre el uno y el otro. Y hay otros videos que vamos a estar tocando, como las leyes de testimonio y incesto, y si un converso puede ser rey de Israel o en qué capacidad le permite el converso funcionar dentro de todo Israel. No se pierdan estos videos, está lleno de información y espero que sea de ayuda a su vida cotidiana.